Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Tiro al Blanco nueva vez con ustedes y hoy con un invitado muy apreciado que está muy presente siempre en los procesos de investigación de la Fundación Juan Bosch, economista Francisco Alberto, con un nombre que dice mucho, Francisco Alberto Tavares. Bienvenido a Tiro al Blanco, Francisco. Bueno, muchas gracias, Narciso. De verdad que es un retorno porque mis primeros, digamos, ejercicios de comunicación colectiva precisamente fue a través de Tiro al Blanco hace ya algunos 15 años. Más incluso. Yo creo que más, porque eso fue a mediados de 2010, 2009 que venía por aquí. Y nada, ya ha pasado el tiempo y estamos aquí para compartir ideas. Recuerdo que hacíamos los viernes con la juventud. Exacto. Era la época en que Galván participaba en el programa, ¿no? Exactamente. Y lo hacíamos con mucha alegría, ¿no? Sí. Precisamente era esa la iniciativa. Bueno, Francisco, qué bueno que tú estés, porque hay temas relacionados con la situación económico-social del país. Y podemos decir también cultural, porque lo cultural tiene una gravitación muy fuerte en lo social y en lo económico. Y hay un gran déficit. Ustedes han hecho un esfuerzo de significación en la Fundación. Tiro al Blanco lo ha asumido en la medida de lo posible, de los espacios. Pero quiero comenzar planteándote el tema de la desigualdad, un problema muy grave en este país y yo diría a escala planetaria. La desigualdad en los ingresos, la cuestión salarial en la República Dominicana, porque a nivel oficial nos están presentando un país de la maravilla. Y evidentemente contrasta con muchas investigaciones que ustedes han hecho. Claro. Comencemos por ahí. Bueno, los estudios de la Fundación y la Facultad de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, de la cual soy profesor en el área de la economía, pues estamos en la tarea académica y de investigación, pero no una tarea de investigación per se para decir sencillamente lo que
todos dicen, ¿verdad? Que la economía crece, que la situación económica del país a nivel macroeconómico es estable, hay que estabilidad macroeconómica, etcétera, etcétera, que es parte del discurso oficial. Sí. Nosotros hemos querido ir más allá y en ese sentido nuestras prioridades en términos de investigación son los ingresos, porque creo que, o creemos que los ingresos es la expresión, ¿verdad?, de la distribución de la riqueza en una sociedad, porque si descomponemos el Producto Interno Bruto por el asunto del pago a los factores de la producción, dígase el trabajo, el capital y la renta, entonces tenemos que definir por esa vía cuánto le corresponde a los salarios en términos de la producción de riqueza nacional. Eso es por un lado. Pero también nosotros somos parte de una tesis que hemos estado desarrollando que se llama la trilogía de la desigualdad en República Dominicana. Hay varias aristas para medir esta desigualdad. El tema de los ingresos laborales, el asunto del sistema tributario y cómo el Estado redistribuye a través del gasto, y por el otro es un componente ya, digamos, no marginal, sino complementario, que es el tema de seguridad social, que la República Dominicana, en lugar de ser un mecanismo de protección al trabajador o de resguardo, ¿verdad?, de su realidad, una vez estos se encuentran desempleados, una vez estos agotaron su vida productiva en una pensión y una vez estos se enfrentan a la enfermedad. Entonces, lo que vemos es que esta trilogía de la desigualdad determina una realidad socioeconómica que acumula riqueza en pocas manos y redistribuye pobreza para las grandes mayorías. ¿Cómo se expresa eso en números? Bien, entonces nosotros en esa tesitura hicimos una medición, no de la pobreza monetaria, como está oficialmente estimada en el MEPIB, ¿verdad?, con asistencia del Banco Mundial, que incluye ingresos que no son estrictamente fuentes del trabajo humano, es decir, ahí incluyen las remesas que recibe el hogar, incluyen las transferencias sociales, que no son más que elementos que van en la dirección de establecer curas marginales a los ingresos del trabajo. Entonces, cuando tú sumas todo eso, transferencias, remesas, e incluye el salario, pero incluye un segundo salario que no es más que pluriempleo, efectivamente tú tienes como resultado que la pobreza puede andar entre un 20 y un 23% de los hogares dominicanos. Sin embargo, cuando tomamos el ingreso del salario, que es el ingreso permanente, el ingreso que debe cubrir las necesidades elementales de la población, tenemos que no es 23 ni es 20%, es 53%. Entonces eso es lo primero. De la mitad. Eso es lo primero. Entonces, cuando armamos esa discusión y pusimos el dedo en la llaga con respecto a que los ingresos no son suficientes para la vida material de la población trabajadora dominicana, entonces eso fue un escándalo, porque nadie está acostumbrado a hacer investigación en República Dominicana donde se desnude la realidad, porque nosotros no hacemos investigación simplemente para contentar a una parte del gobierno, a una parte de la academia, que siempre es un tanto, digamos, sí, complaciente. Nosotros cómplice. Nosotros creemos que la generación de conocimiento, el asunto que tiene que ver con la investigación, tiene que también ser radical, en algún sentido, porque las soluciones que se están planteando para una República Dominicana donde el gran empresariado tiene o disfruta de un oasis para la inversión en el sentido de que más de 340.000 millones de pesos del presupuesto se dejan de percibir para alentar esos negocios. Son los llamados incentivos. Llamado incentivo. Entonces todos esos mecanismos se van configurando para generar una situación de gran desigualdad económica, de gran inequidad socioeconómica en la República Dominicana. Medida la pobreza desde la óptica de los ingresos salariales. Tú hablabas del 53% por debajo del límite de la pobreza. Sí. Dentro de ellos, ¿qué porcentaje está en pobreza extrema? De acuerdo a la investigación en pobreza extrema, o sea, pobreza laboral,
anda el 21%. Más o menos el 21% de la población tiene pobreza laboral extrema, que no es lo mismo que pobreza monetaria, ¿verdad? Hay que establecer esa diferenciación porque la que se estima Además, oficialmente incluye no ingresos corrientes del hogar que no son de salarios. Claro, y que son muy inestables. Muy inestables. Sumamente inestables y además depende de factores ajenos muchas veces. Depende de factores no ajenos. de la dinámica económica del país. Porque ahí tenemos el siempre presente fenómeno. Yo digo que la principal política social, de asistencia social, en la República Dominicana son los más de 10.000 millones de remesas que reciben los dominicanos. Sí, Las remesas familiares. Esa es la el real aliciente económico que tiene una gran parte de la población. Que por cierto, sí. en la medida Estados Unidos entra en crisis y cada vez su decadencia, su declive mayor, se pone en riesgo. Total. Esos ingresos. Se ponen en riesgo y definitivamente por eso es que proponemos dentro de las recomendaciones que hacen las investigaciones que realizamos, es que debemos diversificar nuestra matriz productiva, es que debemos crear un sistema que genere bienestar, que genere integración, es decir, que los trabajadores no se vean como un elemento de incentivo a la inversión extranjera, reducir el salario, lo venden como un apoyo o un incentivo a que las grandes empresas vengan a República Dominicana. Yo creo que eso, en lugar de promover una economía ahora inclusiva. Ahora mismo las empresas de zona franca están peleando ese tema, ¿no? Con el tema de la participación en los beneficios de la empresa. Y hay una situación... La quieren negar en el La quieren sector negar, de zona la quieren franca. eliminar. Y de hecho, el sector turismo, que es la otra joya de la corona de la política pública aquí en República Dominicana. Y del Luis Abinader. Y bueno, claro, y del gobierno actual, es que el elemento que tiene que ver con el reporte de los tributos, Sí. ¿verdad? Después que el Estado le exonera prácticamente todo a la inversión en ese sector, ellos declaran pérdida, con una ocupación promedio del 85% a nivel de las habitaciones de hoteles. No hay manera, Narciso, de que un hotel de una cadena extranjera con una ocupación de 80-85% de las habitaciones, generando ingresos, te declare pérdida. Pero declara pérdida ¿por qué razón? Declara pérdida porque en los convenios colectivos que a veces firman con sindicatos y trabajadores del área del turismo tienen que dar bonificaciones sobre el 10% de esas ganancias. O sea que, por un lado, tenemos que una gran industria que se vende como la gran el gran apoyo de la locomotora de la economía, que genera 9.000 y 8.000 millones de dólares anuales, no es capaz de dar bonificación a los trabajadores. Entonces todo eso se va de alguna forma nucleando para generar un sistema económico y social y un modelo que es totalmente excluyente desde el punto de vista de la riqueza. Sí, en el turismo hay verdaderos salarios de miseria y además hay otro factor del que se habla muy poco. Lo primero es que ellos hacen la inversión sobre un valor patrimonial, natural del país, que es su playa, su belleza, sin que eso cuente en las acciones de las empresas. El Estado pone el principal factor, claro. El país pone el principal factor. Ellos hacen una determinada inversión, pero no cuenta el aporte de la nación dominicana. Pero además, los pasivos ambientales. El daño, por ejemplo, que le han hecho a los manglares. Total. Y a las propias playas, a los corales. Eso no está cuantificado. Y otro asunto, Narciso, es que cuando se establecen estas normas que incentivan ciertos sectores, eso no debe ser permanente. Por el lado de la cesantía, ellos dicen que que la cesantía no es un derecho adquirido del trabajador. Pero ellos sí reclaman que los incentivos fiscales que ayudan a la inversión en el turismo son eternos. Entonces es contrasentido total de lo que es la teoría económica. Y incluso la teoría económica
liberal, que es de la que ellos realmente apoyan y que promueven. Neoliberal, neoconservadora. Totalmente. Mira, vamos a hacer la pausa para entrar en el segundo momento de este espacio. Perfecto. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.